12.000 personas ya somos. Bueno, bien. Diego Corbalán es encuestador. ¿Qué hace, Diego, querido? ¿Cómo va? Hace que yo no te veo. ¿Cómo anda eso? Sí, gustazo tenerte. Y haces esa lluvia de palabras vinculado con lo que se dice en redes sociales. Hiciste una muy interesante la semana pasada. No sé si la tienen, chicos. La última que nos pasó. No sé si la tienen. Vos tirás al aire. Esto es lo que se habla. ¿Qué haces, Diego, querido? ¿Cómo va, Carlitos? Bien, muy bien. Contá, porque me parece muy interesante que no es una encuesta que vos llamás a la gente a preguntarle. Ajá. Contá qué es lo que haces y por qué es interesante conocer estas palabras. Son dos campos de análisis. Uno es preguntarle, ver qué está diciendo la gente en las redes. O sea, nosotros en realidad no preguntamos, o sea, vamos chusmeando, fijoneamos las redes. Sí. Y con criterio y con herramientas logramos saber cuál es lo que más va interesando. A ver, eso por por un esto a lado. pleno. Sí, dale. Bueno, y después por el otro, lo que nosotros hacemos es indagar en el comportamiento de la gente en la web buscando información, sobre todo en Google, ¿no? Sí. Ahí es donde nosotros, por ejemplo, esto es Google, esto es la web, es de esta mañana y esto te muestra un poco... ¿Esto es esta mañana? Esto es esta mañana. Hoy la gente lo que más buscó fue... Tomando la última semana... Mirá cuánto importa, Cristina. Bueno, esto es una constante que nosotros estamos viendo durante toda la semana. Apenas en algún momento la situación de Cristina fue de lo más interesante, pero en general los argentinos tenemos una gran devoción por el deporte y por el fútbol especialmente. O sea, pará, ¿no? espera, Carlito, que me quiero ubicar porque manejo 500 temas a la vez y me mareo, si no. Perdón. Y estoy cansado también, como me dicen ahí, sí, tengo cara de cansado, estoy cansado. ¿No tenemos la lluvia de palabras primero? Porque yo en mi cabeza la tengo que ordenar así, si no, no puedo. Porque, esto también de esta mañana. Pero la semana pasada hiciste algo que me interesó. ¿No lo tenemos eso? Bueno, no importa. Si no lo tenemos, no pasa nada. Sí, porque quiero ir de menor a mayor. Pusiste una lluvia de palabras de cómo se trataba a Cristina en redes sociales, ¿no? Sí, exacto. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es lo primero que le decían? Condenada, ¿no? Entre las primeras palabras más importantes. Sí. Presa, el fallo judicial. Es decir, Cristina, nosotros hicimos una ponderación entre lo judicial y lo político. Ahí está, gracias, chico, espectacular. Bueno. Esto es lo que decían. Ahí está. Todavía no estaba condenada, Cristina. Todavía no estaba con el fallo de la Corte. Esto viene pesando de los últimos 30 días, o sea que acumulamos los últimos 30 días de charla sobre Cristina en las redes sociales. Y lo que te decía, lo judicial y lo político en Cristina pesa decididamente. Es decir, Cristina no se puede sacar de encima lo judicial. Quiere tomar decisiones políticas, pero tiene la mochila de su pasado como funcionaria y para la justicia de su pasado como delincuente. Esto es redes sociales, ¿no? Esto es redes sociales. Es redes sociales. Esto es redes sociales. Lo que más se hablaba en redes sociales de Cristina, presa, corte la más grande, ¿no? La Corte Suprema. Corte, exacto. presa, condena. Estas las tres más grandes. Esto de la semana pasada. Esto de la semana pasada y llega hasta estos días. Bien, hoy, de Cristina. Yo ayer hablaba con una persona. Che, ¿importa Cristina? Yo soy el editorial Total Normalidad en el país. ¿De qué es lo que más se habla hoy en las redes? Ahora vamos. Bueno, ahí está. Vamos a esto, dale, bueno, vamos. En redes sociales, sí, el nombre Cristina aparece un poquito por arriba de Milei, pero eso es en la charla. Pero en las consultas, es decir, cuando la gente agarra el teléfono y busca información a esta hora, el corte está hecho a las 8 de la mañana. A esta hora todavía sigue siendo el partido argentino. Mirá vos. Fútbol libre, la gente quiere ver el fútbol gratis. No quiere pagar. ¿Está claro? Pese a que el partido de Argentina se vio por televisión abierta, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay otros partidos. Telefe, ¿no? Claro, exactamente. Pero hay otros partidos que también despertaron interés y después aparece el tenis. Aparece ANSES. La gente, ayer, por ejemplo, ANSES llegó a ser una de las 3 primeras búsquedas más importantes porque estaba en juego el pago del aguinaldo a los jubilados y demás. Entonces, a ver, el mainstream, nosotros, digamos, los medios, el streaming, por supuesto, todos colegas, nosotros muy respetados, muy informados. Pero la gente a veces... No hablas de Strione en ese caso, ¿no? No, Strione va primero, es el número 1. Lo que te quiero decir, Esteban, es que la gente tiene otras preocupaciones y otros quilombos, para decirlo en criollo, ¿no? Aparece el tenis también, pero en general el interés por lo deportivo en la web se lleva más del 80%. A lo político le queda un margen muy chiquito. Mirá vos, ¿viste? Yo siempre digo que no le hablamos a nadie. Sí, claro, está muy bien. Obvio. ¿Viste? Nosotros no le hablamos a nadie. No le hablamos a nadie. Si vos traes acá es verdad, no le hablamos a Lucho Díaz, la figura de Colombia, lo sentás acá y
bueno. Vas a tener más repercusión. Probablemente reviente. Sin Es duda, una muestrita re pequeña, pero en redes te das cuenta. En Instagram, por ejemplo, Sí. me pasó el día de la condena, que tenía mitad de mi Instagram que ponía cosas sobre Cristina, Sí. ya sea a favor o en contra, y el resto estaba o mirando el partido o en la cancha, Y bueno. o en el Monumental. Ahí Es increíble. Ahí tenés el ejemplo. Bueno, Sí. de todas maneras, más gente vio el partido de la selección que vio los canales de noticias con la condena de No, los Cristina. canales de noticias yo creo que no lo vio nadie, pero la gente se enteró Sí, del sí, tema. porque- tuvieron récord de audiencia. Pero el vos día- lo acabas sí, de sí, sí. decir, me A la sumé hora tu del partido. comentario. A la hora del partido. Claro, en ese sentido, A la hora del sí. partido cayó. Ahí tenía el número. Cayó de 15, 16 puntos de Total News a 8. Sí, Igual para un pero a la hora partido del partido, para un claro, partido de la selección gente es un vio el montón partido. 8 puntos. Porque a mí me toca siempre frente a la selección, no lo ve nadie. Hay veces que frente a la selección No te ve nadie igual. sí, nos toca y aparte, 3, 4 puntos. y aparte es Colombia que se transformó en el clásico, ¿no? De las eliminatorias. Para la Argentina, por lo menos. El ¿no? día Más de- que Brasil. El día de la selección, que el día de Cristina, Ujú. durante el programa, nuestro programa había 8. Habitualmente hay 4. Es decir, había el doble de lo que hay Claro. habitualmente. Pero no sé el número de la Argentina, tendría más de 30. Y probablemente, ¿No? sí. Sí, Sí. no tengo, Seguro. no tengo ¿Eh? los números de... Entre los pero distintos canales que lo dan. Pero en lo digital ahí te das cuenta dónde está puesta la preocupación de la gente, dónde está el interés. ¿eh? Sí. Ahora, es cierto, yendo adentro de lo político, es cierto que Cristina le logró empardar por un rato el protagonismo a Milei, ¿no? En las redes sociales y en la web. Para mí lo superó. Y sí. incluso lo superó. Ah, Exactamente. claro, porque claro. en la web, por ejemplo, se dispara, es un crecimiento exponencial porque hay un morbo social Sí, por ver a una expresidenta en cana. Sí, digamos. claro. Entonces ahí se dispara el interés. Ahora, nosotros siempre hablamos, cuando analizamos métrica, decimos, ¿madura o no ese dato? Qué Quiere decir, interesante. ¿se sostiene en el tiempo o es un pico nomás que es el estertor del momento y después ¿Me desaparece? podés dar de nuevo esto? Esto de hoy a la mañana, esto es súper interesante. Esto es lo que se está hablando en redes sociales. No, en redes sociales no. ¿Cómo sería? ¿En la web? En la web están hechos los dos cortes, en la web y en redes sociales. Bien. Son los dos Da- esto, da- esto es web. Esto es web. Esto es web. Yo creo que de acá el que se va a mantener seguro es ANSES. Probablemente. ¿No? Es Claro. más, te digo, todas estas búsquedas ya llegaron a su fin. Nosotros las dejamos para tener una idea de lo que pasó en la última semana. Pero, por ejemplo, Cristina, el corte de interés por Cristina se terminó hoy a las 2:40 de la mañana. Ya no interesa ¿En serio? Cristina. Ya no interesa. Mirá o sea, vos, vas a wow, ver qué que bueno. mañana probablemente el caso Cristina, para la gente buscando información en los teléfonos celulares, ya no va a ser interesante. ¿Y cómo puede ser, Diego, Qué bárbaro. cómo puede ser que los medios vayamos por otro canal? Perdón, Carlito. Fíjate que entre todos esos lugares. Alcaraz es el El español. tenista, Ganó le ganó a Roland Garros. Sinner, le ganó Ustedes al uno saben, del mundo. no sé si les gusta el No, tenis. Sí, mucho. lo ¿Saben vi. lo que fue la No, final ni de idea. Roland Sí, Garros? sí, Fue apasionante. histórica. Sí. Fue una final La más que larga de la historia. despertó teléfono, Ah, despertó bien. televisor. O sea, por Perdón, eso mi está en el ignorancia. 4% de Correcto, interés. perdón mi ignorancia. En todos estos temas no están, por ejemplo, cosas que a veces hablamos. A ver. Que yo siempre digo, no le interesan a nadie, pero a veces hablamos. Dejalo que eso es muy interesante. La pelea de Macri con Milei. No importa nada. No existe. No existe. La libertad avanza y contra el PRO. No. No le importa a No, nadie. no. Pero no le importa a nadie. No, no. Lo que diga o deje de decir el diputado, decimos un diputado. el que Bueno, dice- Cualquiera, el Ritondo. exabrupto, Sí. el exabrupto de Spert ayer tuvo un poquito de interés, mira, pero tío, desapareció. desapareció. Sí quedó las elecciones de Misiones que dejaron ahí un marginal 2% de interés. ¿no? Otra cosa que siempre comentamos mucho, Lali Espósito. Bueno, sí, aparece. No, perdón, Lali En la- Espósito. en- No, pero acá no no aparece. acá, pero en redes sociales. No sé si Lali, pero Wanda Nara. Wanda Nara está No, siempre bueno, en pero- No, botada, pero ¿eh? Lali estos días tuvo repercusión, Sí, claro, sí, porque tuvo. retuiteó un viejo tuit de ella Exacto, hablando, sí. o sea, qué Sí, triste, sí. qué peligroso. Sí, sí, sí. Sí, Sí, y creo que hizo tuvo declaraciones repercusión. también, ¿no? ¿A favor de Cristina o no? No, retuiteó ese tuit retuiteó. viejo de ese ella, retweet, sí. que Correcto. fue cuando ganó Milei las PASO. Está bien, pero acá no figura, ¿no? En este no figura. No, acá no está. No figura, Acá. no figura Lali. Es decir, otra cosa. Hoy a las 4 de la tarde se va a conocer el índice de inflación. Sí, tal Sí. cual. ¿No? Sí. Dicen 1,5, 1,6, dicen. No tengo claro cuánto Menos va. de 2%. Sí, exacto. estima. Exacto. Tampoco está. No está, no. No, y no sé si tampoco va a aparecer, ¿eh? Tampoco va a aparecer. Y salvo que es un número absolutamente extraordinario, o sea, menos de un punto, cosa que no va a pasar, pero Claro. si no, no creo, ¿no? Te Hoy, quería- hoy las preocupaciones de la gente, en términos de economía, está. Hoy la gente en la web, incluso también en la charla en redes, pasa por el mundo del trabajo. Pero perdón, esto hace años. O sea, un país que tiene la mitad de la población entre gris y negro en su condición laboral y que no llega a fin de mes aún siendo asalariado, es un tema constante de preocupación. Pasa que, de nuevo, la política no lo tiene en el radar el mundo del trabajo.
No hay a ver, ¿vos ves alguna política pública relacionada con el empleo? Mirá, ahí dice otra cosa interesante, María. El dólar tampoco figura. No, el dólar tampoco. En algún momento figuraba. Bueno, llegó a ser Claro. tendencia durante mucho tiempo, pero Mirá ya no. vos, mirá Ya vos. ¿Puedo hacer una pregunta, señor? Ahora sí, ahora puedes. Muchísimas gracias. No, por favor. Diego, querido, explícame esto. A ver. Porque esto lo pusimos al aire la semana el ver, martes, cuando dale. lo mandaste. Lo que más interesa a los medios de Estos comunicación. medios, estos Claro. medios. La Este es diferencia que hay. el medio tradicional. Este es el corte del martes, sí, No, a la del mañana, martes. sí. No tiene, ¿Aire o todo? Esto es conversación, eso es publicaciones de los medios digitales. Es decir, Perfecto. portales de noticias. Claro. Nosotros entramos. Noticias. Esto entra. Si publica algo en la web, sí. Claro. Ah, Bueno, ok. pero Se espera, publica mirá en lo la que web, tiene. Y hacemos la comparativa con lo Sí. que veíamos antes. Sí. Lo que busca Mile- la gente comparado a lo que le interesa, o con lo que comunican los Con lo que medios, comunican los exactamente, medios. Lo que comunican los medios, Estamos, sí. es como vos dijiste recién. Eh, No tiene nada que ver con lo que la gente termina Y ahí tenés buscando en el- las redes. Bueno, ahí está. Pero fíjate que el deporte estuvo y está muy presente en los medios. Yo no hice el corte esta mañana, pero vos fíjate que si sumás el 6,6, 6,5, Claro, está 6,2 del deporte, Está también primero. los medios están Está primero. tratando de captar el interés de la gente. Lo que pasa Porque que leen esto que la gente busca. Lo que pasa es que está muy fragmentada la oferta deportiva, porque tenés fútbol local, fútbol internacional, tenés el tenis, tenés fútbol de selecciones y fútbol de equipos por Mastantuono, por Sí, ejemplo. yo esto es intuitivo. Yo creo que si hoy este mismo corte sobre la política, Milei no está primero. Probablemente esté Cristina. ¿De los medios? Sí. Sí, probablemente esté Cristina. Claro, hoy Cristina, claro. Sí, Seguro. sí, De sí, hecho, sí. la gira de Milei, la verdad es súper importante, intrascendente. No, pero- Pidió ayer mudar la embajada argentina a la capital de Israel, a Jerusalén. Igual habló en público sobre el fallo. ¿Eh? Esto es nuevo. Él dice, la justicia independiente hizo lo que tenía que hacer. Ah, ¿esto de recién? Sí, es Sí. recién Mirá, pasó. ponelo, Mientras recibió el premio ponelo Nobel tweet- judío. Ponelo el tuit que ya tengo que rajar. Ponelo el tuit. No, es un videito. Es un video. No se habló Sí. de Milei casi en la semana. No, es no. más, la No. gira pasó. ¿o no? La eclipsa a Milei, lo eclipsa a Cristina Claro. y Sí. hoy lo de Israel vamos a ver si madura. Por ahora no despierta mucho interés. Yo lo que veo, sinceramente, mucha gente dice, pelado, ¿por qué siguen hablando de Cristina? Y porque ahí lo tenés, vos me diste la explicación. Yo no hablo de deporte, ¿qué le va a interesar? Yo no sé quién es el a arquero ver, de Madrid. lo Yo que hablo hay de que- política. lo que hay que Y en la política lo que más interesa ahora es Cristina. Pero por supuesto, lo que hay que entender que en una discusión global con tantos medios que ofrecen contenido, y no solo los tradicionales, sino por ejemplo esto como el streaming, a veces la política es un tema de nicho. Es un tema de nicho, no es un tema de mainstream, es un tema de mainstream para los medios. ¿Querés verlo, pero, Milei? pero para Sí, la dale. gente, Mételo. Esperá. bueno. Meta, saque. Ahí está. Esto es ahora. Quiero decir que no tengo ningún mérito en que la justicia definitivamente haya obrado acorde a la República. Todo mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Lo único que puedo decir es que he sido consistente con mi visión republicana y dejé que los jueces actuaran libremente. Es decir, al ser el primer presidente que no interfiere en la justicia, los resultados están a la vista. La justicia hizo Sí, es la primera vez que habla del fallo, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, ¿Eh? sí, sí, Porque sí. la otra vez se había manifestado a través de un tuit. Un tuit, sí. A mi modo de ver, lo dije ayer, desafortunado el tuit. A mí no me gustó. Esto sí me parece más correcto. ¿Quién le importa lo que digo? Opine yo, sí. A nadie. A nadie. Pero bueno. Se quedan contigo. Diego, querido, te quedas con Sosito Dale. y con... Dale. Súper interesante tenerte. Y una cosita más, Teo, Dale. antes de que te vayas. Es importante para la justicia este fallo, porque es una de las instituciones peor valoradas. en las redes Claro, sociales, eso te iba ¿no? a decir. Es de una de las Y eso- instituciones, pero perdón, junto con el periodismo, Sí, sindicalismo. junto con las fuerzas de seguridad. Es decir, la justicia está en el fondo de la tabla. Sí, ¿En serio? nosotros también, Sí. de los peores estamos cuartos nosotros más o menos, ¿no? Aproximadamente. Sí, no, es así. Yo estaré octavo, vos Esta- estás cuarto entre los Sí, peores. no, Bueno, vos te pues, digo que vos liderás. cuarto, vos Mirar mi Twitter, es un Esteban chico tira- me tira el divertía a promedio. morir. El periodismo, no los nombres de los periodistas. El No, periodismo. No, el, no, periodismo algunos como, con nombres. el periodismo como concepto y los periodistas, bueno. Sí, hay Había- algunos que no, están los periodistas. individualizados. ¿Querés que No, traiga pero- un día? ¿Querés que Pero traiga- claro, Bueno, un los día, periodistas pero, están cuartos. en peor imagen. Sí.
Sí, está en el fondo de la tabla. La última que vi era sí. sindicalismo, justicia. Sí, total, sí. Sindicalismo, justicia. Piqueteros, a líderes sociales. Creo que eran líderes sociales y ahí está el periodismo. Periodistas, y después venían políticos. Los periodistas están peor valorados. Sí, los políticos están un poquito mejor. ¿Viste? Muy bien, ¿eh? Sí, está bien. Lo veo, pero era el gremio, digamos. Sí. El gremio tiene Pero si lo tiene tenés un con problema. nombre, traelo con nombre que lo hablamos Dale, también. dale. Che, se quedan con Sosito y con Galito. Che, ¿cuánta gente hoy viendo esto? Ahí está. Un montón, ¿no? Sí, ahí va. Sí. Ya te lo mando. ¿Cuánta gente? Te están llamando. ¿Cuánta gente hay viendo esto? 12.000, casi 13.000 personas. Bueno, ya te lo mando. Un capo. Sí, los sindicalistas los peores de todos, ¿sí? Sí. Chao, peladito, ¿no? Sí. Te Chao. están llamando. Para decir una cosa que es importante. ¿Qué rompe huevo? No, pará, mi programa, no rompo. Ya a esta hora mi no. programa, pará, me veo la hora que quiero, no hincha. Gracias al periodismo independiente, Cristina también está presa, Ojo. Gracias al periodismo independiente y profesional, Cristina también está presa. Eso es un dato. Porque hay mucho, eso también es un dato. Sí. No omitamos eso. Fenómeno que los periodistas tienen entre los menos queridos. Y la verdad, hemos hecho mucho. Hemos hecho mucho para que estemos entre los menos queridos. Y me parece que eso debe interpelar a la profesión. Y me parece correcto que así sea. Sí. Me parece correcto que así sea. Pero no se olviden también que Cristina está presa, entre otras cosas, por el periodismo de investigación, el periodismo independiente y el periodismo profesional. Ahora sí lo digo, no, chicos, nos vemos mañana. Chao, peladito. Chao. No nos vemos mañana. Gracias. Ay, qué lindo. Diego, Carlito. querido, seguimos con la pregunta que te decía recién Esteban. Dale. Imagen, la peor imagen que vos lees en las redes. ¿De instituciones o De lo que sea. Bueno, líderes sindicales. ¿Sindicalismo primero? Sí, sindicalismo, dirigentes sociales piqueteros, Ajá. que arrastran muchas críticas. Y después aparecen los jueces también, o sea, jueces, justicia, depende cómo hagas el corte, si lo haces por instituciones o lo haces por oficios. Los jueces están en el fondo de la tabla también. ¿Hay algún...? Y eso, perdóname, Carlito, Sí. y eso que cuando vos analizás los algoritmos que analizan el sentimiento, justicia es un sentimiento positivo. Positivo. Pero es tanta la carga de lo negativo asociado a la justicia que el promedio termina yéndose al piso. Mira, recién le pasé a los chicos, ponela el último, en el mensaje grupal que puse recién también, que lo mandó Diego, el humor de los argentinos. El humor, sí. Que viene, dale, cuando ustedes lo tengan lo pones, que viene con lo que vos decías, ¿no? Sos un gran seguidor de nuestro laburo, Carlito. Me interesa Sos muchísimo, un capo. me interesa Te muchísimo. lo agradezco mucho. Y ¿sabes qué, Esteban Diego? también, Sí, y ¿sabes qué, Diego? Es muy original lo que haces. No hay mucha gente, la verdad yo no conozco otros, pero que se tomen el trabajo de hacer un análisis de lo que mueve hoy el mundo, que son las redes sociales. Sí, claro. ¿Sí? Porque aparte tiene mucha dinámica y hay que actualizar muy Ahí rápido. está. Hay que moverse rápido. Completamente. Esto es re El humor interesante. es muy interesante, Sí. porque aparte esto es medible, no es que es una percepción. No, esto es medible en redes. Es medible en Sí, redes. sí, sí, sí. ¿Qué significa ¿Qué es esto? eso? ¿Qué es el humor Bueno, de los argentinos? la curva negra de abajo es el sentimiento en redes y lo de arriba son los medios de comunicación. Hacemos siempre un contrapunto entre Sí. lo que es publicación de los usuarios, como cualquiera de nosotros, y publicaciones digitales de los medios de comunicación. Siempre los medios tienden a tener un promedio de sentimiento mejor. Más ¿Por positivo. qué? Vamos a decir en castellano porque no putean, digamos. Claro, Porque claro. en las redes el diálogo es libre hasta que te censure la red. Completamente. Pero los medios tienen una formalidad, tienen criterios editoriales, o sea, siempre estamos hablando de... Sí, regulaciones. Exactamente. Y de regulaciones legales y autocontrol Completamente, profesional y profesional. normas éticas. Sí. Bueno, ahora vos fíjate que pese a todo, vienen un poco acompasados los ritmos de clima que se van dando en redes. O sea, cuando suben los medios, suben las redes, cuando bajan también sucede lo mismo. Sí. Esto es un corte que hicimos desde que... de los últimos 12 meses, ahí está, no me acuerdo. Sí, un año. Exactamente. El último año, medido semana tras semana, la última semana, es decir, esta semana que está en curso, Sí. lo que vimos es que en redes se aceleró muy fuerte la negatividad. O sea, había una tendencia, a medida que va bajando el sentimiento va empeorando, la curva negra de abajo. Ahí estamos viendo que en junio se está acelerando la negatividad. ¿Por qué? Bueno, por todo este contexto político, Sí, claro. las quejas de la gente, no solamente por cuestiones de Cristina, sino del gobierno, en fin. Ahora, fíjate que el sentimiento en medios sube, pega como una especie de vuelta en las últimas 2 semanas y se positiviza. ¿A qué se debe eso? Al deporte.
Otra vez. El deporte positiviza el pensamiento en los y medios. sí, porque a ver, a Mirá la vos. selección le va bien, Claro. porque a nivel local hay buenas noticias, sobre todo por, qué sé yo, Mastantuono en River, Sí, Claro. o Real Madrid. campeonato de Platense. Está bien. O sea, el Se diálogo entiende, deportivo se en entiende. general. ¿Ah? Clarísimo, ¿Sí? clarísimo. Bueno, y ahí tenés una especie de. Que no lo hay- provoca, por ejemplo, el dato de inflación. Aunque No, sea bajo, el no da- sé, el baja. dato de Digo dato de inflación, no sé, un número positivo. Sí, el dato de inflación impacta, pero, más económico, pero político. poco. Ahora, en general lo que estamos viendo con respecto al año pasado, el mismo corte de junio del 24 con respecto a junio del 25, indica que tanto en medios como en las redes hay un clima un poquito mejor. Menos malo, Menos digamos. más, está bien Menos eso malo, que decís, ¿no? Carlito, menos malo. En redes se está entrando en el sentimiento regular malo, es un sentimiento que lo pintamos de color amarillo Mirá para qué decir, bien. bueno, es malo, Qué interesante. es el paso anterior a que sea un diálogo de sentimiento positivo, pero le falta todavía. E interpreto la curva más alta Sí. es fin de año. Exactamente. Mirá vos. Pero ese previo a fin de año. Ahí pasó que, algo que en no- las vacaciones No, va para pero abajo. vos sabés que hay una explicación. A ver. Esto es una hipótesis, ¿eh? Sí. Ahí lo que nosotros vimos es que para fin de año había una expectativa de una economía y de un país mejor que el gobierno prometió y que no se cumplió. Y que no se cumplió. Está bien. Sobre todo por lo que fue la desaceleración de precios y lo más importante, más que la inflación, ustedes que me preguntaban, el poder adquisitivo. La gente le importa menos la inflación que el poder adquisitivo, poder comprar, llegar a Claro. fin de mes. Obvio. Y sobre todo, cuando llegó fin de año, la disponibilidad de dinero para irse de vacaciones. Entonces, ¿qué pasó? La gente no se fue de vacaciones, no, la gente se fue, pero con menos guita. Lo que estamos viendo nosotros, y porque por corte, digamos, socioeconómico tiene preponderancia en las redes, la que jugó fuerte en la conversación pública y la que juega habitualmente es la clase media, que fue la que llegó a fin de año, la que no contó con la guita que quería para irse de vacaciones, al lugar que quería, y que tuvo que optar por lugares más económicos, porque aparte los precios volaban, ¿no? Entonces, hubo una suerte de fastidio social a fin de año por expectativas no cubiertas, por una promesa que el gobierno hizo de que la inflación iba a ser cero y que se iban a recuperar los salarios, el poder adquisitivo, y no pasó. Hubo razones políticas también, pero sobre todo lo económico para fin de año jugó muy fuerte y le terminó pegando al humor de la gente publicando en las redes sociales. Eso quedó clarísimo. Los medios, o sea, a ver, cuando estalla la primera polémica del gobierno del año, que fue el discurso de Davos de Milei, Sí, claro. no fue para nosotros, ¿eh? Sí. No fue Davos, fue el mal humor previo que amplificó la bronca por Davos. O sea, si la economía está hubiese bien. estado bien, si La gota que rebalsó el vaso. Exactamente. Había un hartazgo social que el presidente lo termina provocando todavía más por ese discurso incendiario Sí, sí. que provocó a una parte de la población, no a toda, pero Sí. aquellos que defienden la agenda de derechos, se sintió muy, pero muy incómoda con eso. O sea, básicamente fue, la estamos pasando mal económicamente y encima el presidente nos castiga. Bueno, Claro. la reacción social fue esa. Perfecto. Claro. Diego, querido, y a la inversa de lo que estábamos hablando, Sí. ¿qué es en la ponderación de la gente que está primero? Los deportistas, Sí. los artistas y, bueno, todas las personalidades de la cultura. Cultura, Bueno, no entra ningún político ahí. Los científicos Claro. también aparecen muy bien considerados. A todos aquellos que sean innovadores, digamos, que hagan algún aporte de innovación. Básicamente pasa por ahí. Pero sobre todo deportistas y artistas, que son los que generalmente son los que entusiasman a la gente. Claro. Franco Colapinto, ahí tenés. Sí. Sí. Franco Colapinto, que es bastante castigado en las redes sociales. Ah, ¿sí? Sí. Sí, bastante Ah, ¿sí? castigado. ¿Por qué? Sí. Y porque tiene muchos detractores. Cuando hacemos el corte, porque todo esto que vimos está filtrado por Argentina. Cuando abrimos el diálogo al mundo, donde entran en juego otros idiomas, ahí hay críticas, ¿eh? No se crean que es un ídolo incuestionable. Ah, mirá vos, qué Sí. interesante. Claro. Ahora, Franco lo que despierta es una tonelada de emociones. Claro. A lo que nos gusta el automovilismo, el pibe se sube al auto y te empieza a latir más rápido el corazón. Lo que le Claro. pasa al que le gusta el fútbol cuando sale su equipo a la cancha. Sí, y O lo cuando que nos lo pasa a ve los Messi, ¿no? argentinos que de repente nos hacemos especialistas. ¿Viste el curling? ¿Sabés qué es el curling? La competencia esa que van lustrando el piso, Ah, sí, que sí, tiran sí, un sí. plato y van Sí, adelante sí. lustrando el piso. Sí.
Si hubiera un argentino compitiendo en eso, El tejo sobre hielo. el tejo sobre está bien. Ponele. Claro, además Sería- el argentino se- opina de todo. Claro, ¿no? eso te iba a decir. Sí, Seríamos sí. especialistas Totalmente, en curling totalmente. y saldríamos Sí. con la bandera Sí. argentina porque tenemos un argentino Sí. que es campeón de curling. Totalmente. Digo, porque vos decías al que le gusta el automovilismo se siente Sí. identificado con Franco. Sí. Yo no tengo la más pálida idea. Mi hija se hizo fanática ahora de Fórmula 1, pero si corre Colapinto, Lo bien soy que el, hizo. soy el primer fierrero. Totalmente, sí. Y además hay algo que también trasciende el deporte y es ver a alguien triunfar o en el lugar de los triunfadores, Sí. en ese Olimpo, también desperta curiosidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, a ver, tenemos expectativas, a veces queremos evadirnos de nuestra realidad, estamos Sí, claro. atravesando un problema o de salud, problema familiar, económico, lo que fuere, y ver a alguien al que consideramos que es exitoso, que está en un lugar de privilegio, que está en un podio de los notables, bueno, eso despierta interés. A ver, ¿qué es lo que pasa con Wanda Nara? A ver. ¿Qué pasa con Que, Wanda que lo Nara? A ver, nombraste. sí. ¿Qué es lo que más se habla? Wanda Nara es una figura estelar en las redes sociales. Mirá vos. Lali también, pero en mayor medida Wanda Nara. Los integrantes de Gran Hermano también lo son, aún desconocidos. A mí me cuesta saber quiénes son. Si me lo cruzo por la calle, creo que... No, yo no los conozco. sé No, quién- yo tampoco. Mi Pero hija- aparte entramos a Twitter a ver cuáles eran las tendencias de Twitter. tenés Y razón. eran dos Ya. personas, por ejemplo, no las conocíamos, eran de Sí, Gran Hermano. Sí, sí, claro, por supuesto. Entonces, mueve mucha gente. esa gente también despierta un interés, una expectativa. Pero volviendo al caso de Wanda. Wanda es un poco, el streaming en primera persona de la vida cotidiana de la gente y de sus miserias, ¿no? De sus miserias y de sus fortunas, ¿no? El contrapunto con sus exparejas por los hijos y el glamour de ir, no sé, a Milán y ir con la cartera Sí. más cara y ponerse Sí. la pincha más cara. En fin, despierta emociones. O sea, hay gente que no mueve nada. O sea, si probablemente yo hago algo en las Sí, redes, no o vos pasa o yo, nada. sí, no pasa Ahora nada. lo hace Wanda, mueve el dedo meñique y ya es un Y furor. ya es tema. Y sí. Lo que me parece fascinante también de las redes, que vos lo conocés como nadie, es las métricas, esta cuestión de... Una cosa es el rating en la televisión. Ustedes saben que antes era un aparato dentro de un televisor, entonces se medía. Hoy es digital, es un poco más sencillo, por eso existe el minuto a minuto también. Pero la precisión que tienen las métricas de redes son, son increíbles. Y sí. ¿Quién consume más redes? Hombres, mujeres, rango etario. Bueno, en la charla, los hombres. En la En charla, la a ver qué es la charla. O sea, en el publicar en Twitter, publicar en Instagram, Ajá. sobre todo en X, ¿no? En Twitter ahí la proporción es 60-40. Ahora, Sí. en cuanto a actividades, y no solamente publicar, sino también buscar información y demás, y en el uso activo de las redes, no solamente publicando, no solamente escribiendo, sino subiendo fotos, ahí te digo que acompaña un poquito más la proporción de mujeres como en el padrón, digamos, un poquito más de mujeres que de hombres. Pero el que tiene más tendencia a fajarse en las redes, decir, debatir, discusión, atacar incluso Sí. con discurso de odio, son los hombres. ¿Hay más violencia en las redes? Yo Y creo- comparado a otros años, o sea, de una parte a hoy. No, ¿En qué puede estar yo parte? creo que eso va y viene, depende de los humores y depende de qué se esté discutiendo. Lo que no tengo ninguna duda es que las redes no hacen más que amplificar el odio, la bronca reprimida de la gente en la vida real. Completamente. Que la ves cuando estás en la calle manejando un auto, por ejemplo. No te vayas, Diego, por favor, que quiero hablar un tema. Dale. Hay una nota muy importante del otro lado, ya la vamos a hacer. Pero quiero recordarte, saben que lo digo siempre, la Ciudad de Buenos Aires sigue mejorando el servicio de limpieza. Si necesitas un retiro de escombros, restos de poda o muebles en desuso, llama al 147, que los pibes pasan y te retiran los residuos voluminosos. No los tires al lado, lo digo siempre, no lo tiren al lado del container, no te hagas el gil, que lo sacan de noche, los he visto ahí en el barrio. Salen a las 2 de la mañana, lo dejan en la esquina y después pues, se vuelven a la mitad de cuadra. No, el 147 funciona de verdad. Y lo dije y lo vuelvo a decir, mi vieja los llama, tiene una bolsa más grande que una de consorcio, los llaman, arreglás un horario, no tenés que esperarlo, vos le decís a qué hora estás y ellos te lo retiran. 147 para pedir el retiro de los residuos voluminosos. Diego, quiero que te quedes y escuches esta nota. Dale. Vos nos has seguido mucho, Sí, señor. lo hemos tocado el año pasado. El tema Loan ha despertado en redes, en el interés de la gente, en el corazón de muchas personas, una situación abrumadora que es no saber qué pasó con este chico. Y ha movilizado, lo sé mucho y ahora te lo voy a preguntar en redes. Pero está en línea, presten atención. Del otro lado,
hace mucho tiempo que no habla, José Peña, el hermano de Loan. Se cumple un año mañana de su desaparición. José, Carlos Estrione te saluda junto a Sol Simunovich. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Acá estamos, la verdad que como todos los días, con una intriga enorme de saber qué es lo que pasó con Loan. José, hacía mucho tiempo que no hablabas, te agradezco la deferencia, vos sabés que estuvimos en persona cuando estuvieron a 24, tuvimos desencuentros también, pero lo único que nos importa, José querido, es saber qué pasó con Loan. ¿Hubo alguna novedad en las últimas horas? ¿Supieron algo ustedes? Se cumple un año mañana de su desaparición. La verdad es que no hubo ningún tipo de novedad, siempre ha habido varias hipótesis, no hay más de lo que está en el expediente, no hay más de las hipótesis que se ha trabajado siempre. Sí. De ahí en más, o sea, no hay más de lo que hay. Siempre nosotros lo hemos esperado, Loan, también lo hemos buscado de distintas formas, de distintas maneras hasta el momento, y lo vamos a seguir hasta que él aparezca o sepamos la verdad qué es lo que realmente pasó. Tanto como las personas de adentro o imputadas son los que tienen que hablar, que tenemos esa esperanza, que Dios toque el corazón de cada uno y diga qué realmente fue lo que pasó. Nosotros estamos constantemente en la búsqueda, trabajando con el resto de mis hermanos, mi familia, con la justicia federal, también ayudando un poco y entender, ¿no?, la situación, por qué han ocurrido tantas cosas durante esos primeros días, durante esos primeros meses, por qué han aparecido cada personaje, ¿no? Miles de preguntas y miles de respuestas que nos deberían dar cada personaje. Sí. José, perdón, Dale, Sol. te saludo. ¿Los detenidos ¿Qué tal? aportaron algún dato desde que están detenidos hasta esta parte? ¿Hasta hoy? ¿Cómo? Que ¿Cómo? los ¿Cómo? No detenidos lo entendí. aportaron, los detenidos, hay 6 imputados, ¿puede ser? Son 6 en total. Sí, Vos, Carlito, 7, lo tenés 7. mucho más. 7. 7, perdón, Siete. 7. ¿Aportaron algún dato? Y los datos que aportan ellos, pues Pero mentira tras mentiras. algo que pueda reavivar la Mentiras. investigación. No, la verdad que no, la verdad que no, o sea, fue mentira tras mentiras, o sea, tratar de desviar la investigación y no tratar de ayudarnos y saber la verdad, ¿no? Por ahí hay algunas cosas que no nos sirven, ¿no? Porque me refiero con respecto a la colaboración que dio la gente. No quiero ir muy allá porque no se trata del caso, ¿no? Muchas veces han preguntado en esas ocasiones y la verdad que no tiene nada que ver con lo que ha pasado en ese momento, el 13 de junio. José, entre los detenidos, ¿están los culpables de la desaparición de Loan? Dentro de los detenidos, sí, yo creo que sí, estoy muy seguro, muy convencido, el 90, el 80%. También fuera, ¿no? También ahí fuera, yo creo que ahí también hay personajes, en el caso de Macarena, en el caso de Jorgito Bertón, creo que también por ahí debería dar algunas explicaciones. Toda familia tuya. De más. ¿Cómo? Todos familiares. Sí, la verdad que sí, Macarena es la que más por ahí debería dar un poquito más de explicaciones, ¿no? Qué es lo que ha pasado en ese momento, porque ella también estuvo, qué es lo que hizo en ese transcurso, en esos minutos, en esos días, en el caso cuando se fue a Corrientes, la verdad que por ahí ella nos debería dar un poquito más de explicación, con verdad, sin mentiras, de saber qué es lo que pasó. José, nos conocimos, nos vimos a la cara, te escribí por el chat que yo te vi a la cara y confío en vos plenamente. Se han dicho un montón de cosas de la familia, de la plata, de la no plata, en qué gastar. No me importa nada. Lo único que nos importa es Loan. José, querido, con el respeto que te tengo y sabés que te lo he dicho, ¿qué pasó con Loan? Y yo, para mí, o sea, para mí, como para la sociedad, como las compueblanos que estuvimos en esos primeros días, en esos minutos, en la búsqueda, Loan no estaba ahí, a Loan se lo llevaron. Para nosotros, a Loan se lo llevaron, Loan fue una distracción para todos, como que dejar abierta la cancha, así desviar, no para todos, y algunos minutos por ahí que pedíamos a comisarios y a las policías que cierren el pueblo, y bueno, esa fue la intención de ellos, de tratar no hacer esa y llevar en otra, ¿no? Pero Loan no estuvo en eso.
José, detuvieron... Momentos ahí que las primeras llamadas, las primeras personas, Loan ya no estaba en ese momento. José, perdón. ¿Crees que va a haber justicia? ¿Crees en la justicia? Yo creo que sí, o sea, se hará justicia tarde o temprano, pero se hará justicia. Vamos a hacer hasta lo imposible por saber de Loan y que se sepa la verdad. José, querido, la verdad que es terrible. Vos sabés lo que ha despertado en la gente. Mirá que tengo años en esto y pocas veces vi tanta reacción del público de la Argentina, de países limítrofes, por la desaparición de tu hermano. ¿Crees que él está vivo? Y la esperanza nuestra siempre fue esa, ¿no? De que él esté vivo, de que él está vivo, tanto como mi mamá, de mi papá. Por ahí nosotros tenemos que darle esa, ¿no? Esa esperancita de que no hay otra, ¿no? De que él esté vivo, porque otra no lo podemos explicar a ellos porque se nos rompe en la cara, se largan a llorar. La verdad que tampoco hay otra hipótesis, ¿no? De que haya sido un accidente, de que esté muerto. Nosotros siempre estamos muy expectantes y la esperanza firme de que él está vivo. Dios te escuche. José, querido, los acompañamos. Mañana se cumple un año de la desaparición de Loan, un caso que estremeció a todo nuestro país y, como digo, a países limítrofes también. Que se haga justicia y que se sepa qué pasó con tu hermano, José. Muchas gracias, Carlos. Siempre estuviste al tanto, ¿no? Del caso, con respeto, ¿no? A mis padres más que nada y hacia el resto de mi familia. Un abrazo a los entiendo viejos. entiendo mucho tu trabajo y que deseo mucho que aparezca Loan, ¿no? Y que comprenda el dolor de mi familia. Siempre agradecidos a vos y a todo el resto de tus compañeros que hoy no están. Siempre fui agradecido, siempre respetando mutuamente, ¿no? De que hay un chico por medio que está desaparecido y no sabemos qué pasó con él. Y no de tratar de mezclar las cosas, ¿no? Que sepamos que estemos todos juntos por verdad y justicia, nada más, que parezca Loan. Completamente. José, te mando un abrazo grande a vos, a los viejos también. Que se sepa qué pasó con Loan. Justicia por Loan. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Diego, quiero cerrar con vos. Este fue un caso que estremeció a la Argentina y desde las redes debe haber sido una... Sacudió las redes. Sí. Sacudió las redes, ¿no? Sacudió las redes, sí. Y fue también un dolor de cabeza político, ¿no? Para Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, que estuvo fuertemente interpelado. Así que, bueno, lamentablemente Loan no apareció, se fue perdiendo el interés. Y sucede eso, desgraciadamente. Y se fue perdiendo. Sí, pero durante los primeros meses fue duró muy muchísimo, fuerte, sí, fue muy sostenido. fuerte, sí. Muy sostenido. Y Las noticias, los canales de noticias lo hacían y no lo largaban. No, y en las redes también, que quedó un crecimiento al principio, por supuesto. Por suerte igual, obviamente estamos hablando que... Pero bueno, la historia es así, ¿no? Otros asuntos aparecen, otras preocupaciones, y lo de Loan pasó casi al olvido, salvo ahora que rebotó un poco, ¿no? El interés. Diego, querido, siempre un placer escucharte y aprendemos un montón, ¿eh? Gracias, Valoro mucho tu laburo. Gracias. Justicia por Loan, sí. Justicia por Loan. Gracias a todos los que están del otro lado. Somos un montón. Denle like, suscríbanse, que cuando lleguemos a los 300.000 suscriptores, seguramente lleguemos hoy, ¿eh? Atención que sorteamos el televisor de 75 pulgadas Canchi. Suscríbanse a Bondi. Gracias por estar del otro lado. Y hoy nos vemos en un beso. Chao. Mañana ya manden audio y se los mandamos a Carlitos a Europa. Chao, gracias. Buenos días, Argentina. Arranca el día con ritmo y sin drama. Encende Bondi que ya empieza la trama. El pelado Trebú con flow y sin gana. Te despierta el palo en tremenda mañana. Con Sol y Carlito la mesa se enciende. Debaten, analizan, la verdad no se vende. Desde las 8 la info no se retrasa. El periodismo real directo.